caliente quiero. Salía de Surinam, ahora Guyana Francesa. Todo iba a ser más caro. El seguro de la moto por 2 semanas, 95 euros. Pero no podíamos perdernos Dakar Transportation, donde se firmó Papilón. Ahora estaba más tranquilo, pues me había contactado con Balú, un hermano motociclista, quien había coordinado con Santi, y ya me esperaba en Cayenne. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos acá en la casa de Santi. Santi me ha recibido, inclusive el desayuno, la ropa está lavando. Uy, no. Sí, oficialmente estoy en Europa. Sí, oficialmente estás en Europa. En un pedacito de Europa. Un pedacito de Europa que está en Sudamérica. Oh, no, mira, es muy bonito, ¿no? Con tanto Cayenne, que quiere decir Cayenne te quiero. Santi, después del agradable desayuno, decidió mostrarnos su ciudad, su cultura, inclusive sus amistades. Nos presentó a Stephanie, quien nos acompañaba en el viaje, y luego a Celeste, que nos regaló un polo y se hizo tiempo hasta de cortarnos el cabello, para terminar con una agradable cena con arepas venezolanas. Les chaînes brisées, las cadenas quebradas. Celeste me está regalando un polo de su marca personal. Estoy con una amiga Celeste me ha hecho un corte, ya cambiamos de personalidad. Sante. Very nice. Sante. Día siguiente, aprender un poco más de las costumbres francesas, hasta la forma de echar mantequilla al pan. Primero la mantequilla por toda la parte del pan. Porque me decía lo mismo, yo la... Costumbres acá. A ver, vamos a probar. Y luego te la comes así secos. O con cabeza. También hacemos de todo, instalamos autorradios, cámaras. Hoy ya toca mercadito. Vamos acá con... Bueno, vamos seleccionando un poco de carne de pescado para hacer. No sé qué es lubine. Pues ahora nos toca preparar ceviche en Francia. Mirando un poco. Los tomates. ¿Un tomate 6 euros? ¿Un tomate 6 euros? No, el kilo. El kilo. Bueno, el kilo. Europa ya era demasiada cara. Gracias a Santi por todo el soporte que nos dio. Acá también existe lo que viene a ser el casabe, la fariña, la farrapa. 15 euros de litro. 15 o todo. Me interesa. Mira, ellos tienen camarones. Sí, pero iremos a... Aunque no encontramos rocoto, ahora nos dirigiríamos a casa de Elizabeth, gran conocedora de la cultura de Guyana Francesa. La bahía en Guyana Francesa tiende a llenarse de vegetación y en ciertas temporadas desaparecer. Un Scramberry Ducati, esta es la moto de Elizabeth. Ok. Et Va après, creciendo. et hop, t'as une excroissance. Se va expandiendo. Et quand tu coupes, Elizabeth, esto es muy antiguo. la graine macaque. Muy interesante que me está contando Elizabeth. Esta es una sola pieza de madera. Una sola pieza nada más. Sí. Ya, esta es una sola pieza de madera que hace en este caso la tribu. ¿Cómo se llama la tribu? Saramacá. Entonces, ella ha escogido la pieza del árbol y la han tallado. Y ya esta viene a estirarse así. Y eso lo utilizan las mujeres para dar a luz. Le ciel de case. Mira, ça. Ya. Là, ils sont là aussi. Todos. Tienen el mismo escudo. Después, animales diferentes. En la terraza, o sea, en la parte central de la choza se pone ahí. Las grandes que tenemos ahí. Estamos hablando de un... No, muy decorativo, muy bonito. Mais le yucca, non, et hop, allez. Bueno, estamos preparando un poquito de ceviche peruano acá en Francia. Un poco de... Ya tenemos casi todo listo para servir. Ya está el pescado, ¿no? Sante. C'est du maïs, vraiment. Sí, es que busqué el maíz. A ver, vamos, 1, 2, 3. Ceviche. Sería de maracuyá con pimienta, o sea, con ají.
Me llamaba la atención cada cosa diferente que había, desde el trago hasta la forma de hacer café. Tú agarras acá, la pones acá, lo comprimes ahí. Y gracias a Badu, quien había coordinado con algunos amigos que tenían una visita programada a Kourou y me incluyeron. Uy, no. Santi, te debo una. En Perú no tengo carro, Santi. Vas a ir en bus, ¿eh? La medida real del cohete que se llamaba Ariane 5. Il est fabriqué en 3 gros blocs, ici, qui est pentu et recouverte d'air sur les pieds de notre Ariane 5. Pourquoi? Todo muy bonito, pero toda la explicación era en francés y también en inglés. Felizmente, la guía que me acompañó también hablaba español. 117 Ariane 5 se fueron enviadas de aquí. 200 satélites. 200 satélites que se enviaron. De aquí. Así pudimos disfrutar más del viaje y conocer un poco más de la base de Kourou, mientras Santi nos esperaba afuera. La primera versión de Ariane 5 podía enviar 7 toneladas. Entonces, y la versión de 10 toneladas se empezó en 2002. Entonces, en su categoría, es el cohete que se funciona mejor en el mundo. Y es capaz de enviar 1 tonelada 800. Solamente traer aquí, perto del Ecuador, puede enviar 3 toneladas y 15. Del Ariane 6. Del Ariane 6. Ok, Renata. El tour dura 3 horas y nunca me imaginé llegar a uno de estos lugares. Soy un viajero con mucha suerte, pero también esa suerte se debe a muchas personas que fueron ángeles de carretera, como Santi, que me esperó 3 horas en la estación de Kourou para verme salir como un niño. Y si yo pude llegar con una moto pequeña, sin presupuesto, ¿qué esperas tú para conocer la Guyana? El día no terminaba, Santi me esperaba para conocer a los hermanos motociclistas de Kourou y conocer un poco sobre las playas. Sanse. Sanse. Es un motociclista. 3 horas y casi un poco 4. Este viaje se le debe a las personas, hermanos motociclistas y no motociclistas, que siempre nos echaron una mano y nos dieron a conocer más sobre su país. Los días no acababan y Santi nos tenía preparada una sorpresa. No. Otra comunidad de la Guyana, otra ciudad de Guyana. No es rubia, es un poco alto de la rubia. Y esta está hecho de cuac. Ya, de cuac. Y esa es IPA. El cuac es similar a la fariña o la farrafa. Sí. Y esta de acá, IPA. Se llama ya la IPA. Es otro método de hacer la cerveza. Esta es la chapita. Hello. Interesting. Un poquito fresco. Ya están intentando otra vez. Parece que sí sabe. Oh. Explicaban que acá se utilizan mucho los buzones, entonces en algunos lugares es muy común encontrar muchos buzones, ya que se sigue manejando el correo. Bueno, al frente tenemos 3 islas básicamente. Está la madre, la hija, y acá tenemos el puerto. Los siguientes días me quedaría en la Guyana francesa, disfrutando un poco más de sus costumbres, conociendo nuevos amigos, compartiendo con la gente que me había recibido. Se acercaba el cumpleaños de uno de los miembros del club. Santi había propuesto preparamos ceviche, lo cual aceptaron. Así que decidí quedarme unos días para poder ayudar con los preparativos. Durante esos días por un momento se me cruzó la idea de quedarme a trabajar, ya que se parecía una buena oportunidad y el salario mínimo vital era mucho más alto que en Perú. Pero al final, la carretera siempre llama al viajero y tenía lugares importantes que conocer. Mientras tanto, Santi ya había organizado una ruta para acompañarme
hasta la salida, inclusive llegar a Oiapoque. Pero yo todavía quería conocer uno de los lugares más mágicos, el pueblito de Curú, famoso por su insectario, uno de los más grandes del mundo y de los insectos más raros. Así que la ruta se cambia a Cacao. Hola, ¿qué tal, gente? Haciendo una especie de pisco sour. No hay pisco de uva, pero ya lo estamos haciendo con ron. Sante. No entendí qué me dijeron, pero me dijeron: si deseas agarra algo de acá, y yo voy a agarrar una cerveza, hermano. Así pude conocer al famoso Badú, amigo de amigos venezolanos, aquel contacto que me abrió las puertas en Guyana Francesa. No había salido de Venezuela todavía porque tenía la moto dañada también. No, arreglé la moto y me fui para Guyana y dije, veremos allá. Lugar donde tomé demasiado, tanto que me quedé dormido en la hamaca. Y cuando me despertaron, me metí a la piscina con todo celular. Bueno, son cosas que pasan y sigues. ¿Cómo vamos, Santi? Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Si tu pouvais fermer. Notre ami César, tombé pour la Guyane française. Cayó muerto por la Guyana. Recuerda, viajero, nada es para siempre y cuando te confíes sucede esto. Pero hora de retomar carretera, así que nos despedimos de Cayena, rumbo a Cacao. Santi me ha recibido, casi hemos estado una semana compartiendo, me he llevado, prácticamente parecía su hijo ya. No, Elizabeth, mi hermana. Otra vez en carretera, donde uno puede reflexionar las cosas y decir, ¿por qué me suceden cosas malas? Pensándolo bien, había mangueado antes cigarrillos y cerveza en la frontera de Guyana antes de ingresar a Surinam a un buen hombre que me ofrecía ayuda. Y creo que la carretera es demasiado sagrada, que te devuelve cuando actúas mal. Son cosas que uno aprende en carretera. Hora de despedirme de mis amigos y de internarme hacia Cacao. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos acá con el club Lechig. Otra vez. Lechig. Una vez más. Lechig. Muchachos, muchas gracias. Pollo, con leche de coco. Apoyo con leche de coco. O pack, pero si quieres exótico. Acá estamos compartiendo un poquito de almuerzo. Seguimos acá con los muchachos. Enchanté. Tú con él. Ok. Ciao. Enchanté. Au Pérou, on t'appelle. Ciao. Merci beaucoup. Ouais, quand on ira au Pérou. Ok. On va aller au Pérou te voir. Mira Pérou. Tú me buscas. Dejando gente amiga y continuando viaje. Gracias, Lesti, a cada uno de sus miembros por todo el apoyo, por la comida, por el tiempo, en especial a Santi. Pero este loco quería internarse en la selva de Cacao, buscando que, quién sabe qué. Aunque uno, si no conoce, se puede perder, ¿eh? Uy, no jodas, mira esto. Por suerte y mucha suerte aparecía Bruno, un ex motociclista, que me recomendó un lugar para donde quedarme. Hola, ¿qué tal, gente? Estoy acá con Bruno. Tengo la suerte que hablas español. Sí. Sí. Delante llegaron unos chinitos. Ah, o sea... hay una persona que viene, me llamas y vengo, ¿ok? Buenos días, buenos días, buenos días. Mira dónde amanecí. Y después, un buen desayuno y me terminé quedando 3 noches más. La fruta es diferente, el pan viene de Francia. No, vamos a Lo pasamos muy rico. Bruno, que por mucha suerte hablaba español de la misma forma que su madre. Y resulta que Bruno, él era el hermano del dueño del insectario de Cacao. Así que tuve el mejor tour privado para conocer mucho más sobre estas tierras. No hablo muy bien español, pero me gusta hablar español. Bueno, Felipe va a ser nuestro guía, nos va a explicar un poco. Ok, ¿cuándo se establecen exactamente ellos? En 1977.
En el 77. Sí. Miércoles. Y vienen de Laos, ex Indochina francesa. Estos son los más grandes mariposas de guía de América del Sur. Pero hay únicamente los machos que vienen a este leurre. ¿Cómo se llama? Un leurre. Las hembras no vienen. Una parte hombre. Una parte macho, una parte hembra. Sí. Es muy raro en la naturaleza. Se encuentra un sobre 10.000. Entonces he capturado uno cada 5 años. O sea, acá lo tienes el raro. Pero no vuelan al mismo tiempo. Este vuela entre 6 de la mañana y 6:30. Este vuela entre 9 y 10 de la mañana. Entonces no pueden encontrarse, no pueden mezclarse. A Z y en los números de 1 a 9. Con las alas. Con las alas. Son verdaderas alas de mariposas. De 5.000 kilómetros necesita 5 meses. 5 meses. 5 meses. Es una mariposa viajera. Sí. Se reproduce y otra. Necesita 2 generaciones más para volver a Canadá. Entonces, para la ida y la vuelta se necesita 3 generaciones de mariposa. ¿Cómo se puede hacer una cosa así? ¿Cómo sabe que tiene que ir al norte? Soy César Robles y muchas gracias por el aguante, así que si quieren más historias, sigan el canal. Nos vemos en la ruta.